Amén, que Dios les bendiga. Vamos a tener este momento de oración a nuestro Padre Celestial. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias Señor porque estamos en tu casa. Háblanos a través de tu palabra, bendice nuestras vidas, que podamos entenderla y compartirla, Señor, pero sobre todo vivirla, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Durante estos últimos días, nosotros estamos viendo que hay un tema específico que es el que se está moviendo por toda Cuba. Uno que es el que ha llenado las redes sociales, que es el que ha llenado la televisión, la radio, los centros de informaciones, los centros de debate, las esquinas de las calles, y es sobre una frase de último tiempo que es reordenamiento monetario. Así que cuando nosotros hablamos o escuchamos esa frase reordenamiento monetario, no es menos cierto que hablar de finanzas, que hablar de salarios, que hablar de riquezas, que hablar de posesiones, es un tema que a todas las personas de una manera o de otra les llama la atención o nos llama la atención. Pues todos nosotros tenemos que estar involucrados con las finanzas, con el uso correcto de las finanzas, aunque no es menos cierto que este foco de todas estas predicaciones que vamos a tener algunas semanas, vamos a estar hablando bajo el título Mayordomos sabios, fieles y agradecidos. Creo que ese es el tema que nos llama a nosotros a contar con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios ha hecho en nosotros y la responsabilidad que tenemos sobre el uso de nuestras finanzas y de nuestras posesiones. No es una cosa que nosotros vemos hoy, que hay muchas iglesias o algunos predicadores, que yo ni le llamaría ni iglesias ni predicadores, que se mueven bajo el concepto de una teología o de la doctrina de la prosperidad, que no es la prosperidad bíblica. Son aquellos que han dado o han difundido que el rico, para ser rico, ¿verdad?, es aquel que tiene la bendición de Dios. Si eres pobre, estás maldecido, y muchas otras cosas. Pero nosotros queremos estar centrando todo ese tema de la mayordomía en el área de las finanzas y en el área de las posesiones. ¿Cómo manejarla? En estos días, muchos de los cubanos hemos tenido que sacar cuentas que antes más o menos se sacaban, pero ahora cuando uno toma y recordamos, ¿verdad?, de esos profesores de matemática, que había una frase o una forma de escritura que era N_NS. No tiene solución. Pero nosotros pensamos, no tiene solución cuando lo que entra no es comparado con lo que se gasta. Ahora, cuando nosotros hablamos del dinero, cuando nosotros hablamos de todas las posesiones, quiero estar bosquejando estas predicaciones en 4 temas principales. El primer tema es los mitos sobre las finanzas y las posesiones que confunden a muchos. Mitos que hay sobre este tema de las finanzas, ¿verdad?, y las posesiones. En segundo lugar, hablaremos sobre los principios bíblicos sobre las finanzas y posesiones que todo creyente debe saber. Le llamaría a usted mucho la atención en las mismas parábolas de Jesús, muchas de sus parábolas, de sus 38 o 39 parábolas según la numeración que se dé, un gran por ciento de estas parábolas, más del 20% de sus parábolas hablan de finanzas. Y muchos, pero muchos de los textos que tenemos en la Biblia, muchos versículos, hay algunos autores que han hablado de cuántos versículos y cuántos temas hablan de dinero, hablan de uso de finanzas. Son muchos lo que hay en la Biblia. Y a veces nosotros los cristianos tenemos miedo a hablar de esos temas. ¿Por qué razón? Número uno, porque escuchamos a otros que están hablando mal del uso de la finanza, que es el dinero, que es lo que quieren muchos hoy, que es lo que hablan de la abundancia de su corazón. Pero aún así nosotros, hermanos, hoy tenemos que hablar también de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos enseña para cómo usar nuestras finanzas hoy. Así que, hablando de eso, del tercer punto que estaremos tratando a lo largo de estas predicaciones, será el manejo de tus finanzas y posesiones refleja quién eres. Y veremos algunos ejemplos bíblicos en la Escritura de hombres y mujeres que hicieron un uso correcto de las finanzas y otros que hicieron un uso incorrecto. Y algunos que haciendo cosas incorrectas con las finanzas, como Cristo llegó a sus vidas y cambiaron sus vidas completo, y así también cambió el uso de su relación con el dinero. Y el último punto será entendiendo bíblicamente
lo que es el concepto del diezmo y el concepto de las ofrendas, desde lo que la Biblia nos dice. Así que hoy estaremos hablando en esta primera introducción sobre la palabra mayordomía en primer lugar. ¿Por qué hemos titulado mayordomos sabios, fieles y agradecidos? Primero, porque debemos entender qué es un mayordomo. Le traigo dos definiciones, una del Diccionario General de la Lengua Española. Miren lo que dice el diccionario cuando usted busca la palabra mayordomo, mayordoma. Es un sirviente principal de una casa o hacienda, encargado de la organización del servicio y de la administración de los gastos. Dice que esa palabra mayordomos viene del latín major y domus, o el mayor de la casa, es lo que significa, por aplicarse al criado principal de una casa o al encargado de una congregación o cofradía. Ahora, lo que significa ese mayordomo es el que está por encima, ¿verdad?, de los demás de la casa, que normalmente es un criado, para administrar las propiedades, ¿verdad?, del dueño. Ahora, la Biblia, cuando usted va a un diccionario bíblico, ¿qué es lo que dice un diccionario bíblico sobre la palabra mayordomo? Dice de esta manera: en hebreo generalmente se usa la palabra zar, que significa aquel que está a la cabeza, y en griego la palabra oikonomos o epítropos, que significa un dispensador, un mayordomo, un administrador. Y este es el concepto que quisiera que se quedara en nuestras mentes cuando escuchemos la palabra mayordomo, y es un administrador de los bienes de la casa de otro. Y yo creo que esa es la mejor definición cuando se habla de finanzas, cuando se habla de posesiones. Nosotros somos administradores de los bienes de la casa del mismo Dios, ¿verdad? Pues lo que tenemos vamos a estar mirando y vamos a estar ahondando en varios pasajes de las Escrituras. Cómo el Señor, hermano, cómo el Señor nos enseña a ser buenos mayordomos. Cómo veremos a través de estos pasajes en algunos temas que nosotros quizás hemos fallado y cómo Dios nos enseña a tener mejor uso de nuestra economía. Les confieso que mientras oraba por todos estos temas y hacía búsqueda de muchos autores sobre el tema, coincidía con autores de otros países que cuando escuchaba sus estudios y los ejemplos que ponían, yo decía para mí mismo en la preparación de todos estos temas: estos hermanos están pasando trabajo, pero ellos no tienen idea de lo que están hablando a la luz del nuestro. Por ejemplo, algunos de ellos decían, porque todos sabemos, unos predicadores muy renombrados de Dominicana, siervos de Dios, decían, porque sabemos que un carro es necesario para moverse hoy y a veces no te puedes comprar el más caro, es mejor el... Yo decía, esta gente, estos hermanos queridos no saben que para nosotros esa frase es un poco difícil de entender hoy. Pero bueno, aún así, tenemos un Dios maravilloso, tenemos su palabra y somos hijos del Altísimo y tenemos que ser responsables en cómo administramos nuestras finanzas. Vamos entonces en primer lugar a ver mitos sobre las finanzas y las posesiones que confunden hoy a muchos. La palabra mito significa fábulas, historias que no son reales, manejos de la mente que al repetirse por tanto tiempo y al no tener un fundamento legal, un fundamento histórico o un fundamento científico, es un mito, algo que no está comprobado y algo que muchos creen que es verdad. Miren una de las frases que muchos mencionan hoy en cuanto a la finanza, y es un mito, dice así: el dinero es mío, yo lo gasto como entienda, quiera o desee. Hay muchos que dicen eso hoy: pastor, el dinero es mío, yo hago lo que entienda con él, para eso lo sudo, para eso me lo gano. Bueno, evidentemente vamos a ver a la luz de estos estudios que hay un cierto desvío, no solo teológico, sino práctico de esa frase en muchas personas hoy. Otros dicen, el dinero es raíz de todos los males. Eso es un mito, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice amor al dinero, no el dinero. El dinero es neutro. Lo que sí podemos decir que es peligroso. Es muy peligroso. Pero vamos a ver a lo largo de las Escrituras pasajes que nos van a tirar ese mito por tierra y que nos van a esclarecer realmente cómo son. Otro de los mitos que algunos dicen, ser pobre siempre es una señal de humildad y ser rico siempre es una señal de orgullo. Déjame decirle, amado mío, que eso está bien lejos de la verdad. No siempre ser pobre es señal de humildad, porque a veces vemos muchos pobres que están muy lejos de ser humildes
y muchos ricos que están en ocasiones muy lejos de ser orgullosos. Porque una vez más, el problema no está en las posesiones, sino en nuestra relación con ellas. Otros dirían también, el número 4, la abundancia material o las riquezas son una señal de la bendición y la aprobación de Dios, mientras que la escasez o la pobreza son una señal de la maldición o la desaprobación de Dios. Literalmente así hay predicadores hoy que dicen eso. Eres pobre, estás maldecido. Eres rico, es señal de que tienes mucha bendición. Incluso una iglesia no está bendecida o no tiene la aprobación de Dios solamente, escuchen, solamente porque tenga un templo hermoso, porque tenga construcciones, porque tenga muchos negocios. Eso no es la señal de la total bendición de Dios. Y muchos se atreverían a decir, que incluso cristianos dicen, no, cuando hay abundancia material es señal de que Dios está contigo. Eso también está lejos de la realidad. O cuando hay escasez es señal de que Dios no está contigo. Hay incluso personajes bíblicos que fueron ricos y fueron fieles. Dios les quitó todo y siguieron siendo fieles. Mientras que hay otros que no tenían nada y aún así fueron infieles, y de los dos bandos vamos a ver esto. Otros dirían, y es otro de los mitos, no tengo mucho, por eso no puedo ser dadivoso. Hermano, ¿y por qué tú no ayudas a una persona en la iglesia? No, pastor, porque no tengo mucho dinero. Estoy al límite. Estoy al límite es una frase común entre nosotros hoy. Pero eso no es una justificación para ser dadivoso. Cuando veamos el concepto de lo que es dar, dar no es dar de lo que te sobra. Dar es dar de lo que tienes. Eso trae una suprema bendición, ¿verdad? Otro de los mitos, el trabajo es una maldición por causa del pecado. Hoy vamos a estar hablando también sobre la explicación de la vagancia, de la pereza, del no trabajar. Y algunos dirían, no, es que la maldición es causa del pecado. No, déjeme decirle, amado mío, que por causa del pecado el trabajo se hizo trabajoso. Y lo que nosotros vemos con Adán y Eva antes de la caída es que ya Adán tenía un trabajo en el huerto. Él tenía el trabajo de darle nombre a los animales, de cuidar el huerto, de todas estas cosas. Pero por causa del pecado, ahora vemos cómo por el sudor de tu frente, ¿verdad?, ganarás el fruto de tu salario y todo lo que la palabra nos dice. Pero el trabajo no es una maldición. Es cierto que hoy el trabajo es más trabajoso por consecuencia del pecado, pero no es una maldición. Y otros dirían que el diezmo y la ofrenda es algo que no tiene sustento bíblico para los cristianos hoy. Y vamos a ver cómo estos temas se han atacado a lo largo de la historia, como el diezmo no es una enseñanza para la iglesia, o las ofrendas o primicias. Vamos a ver todo lo que el Señor nos enseña, hermano, porque creo que la Biblia es clara sobre esto. El problema está en que cuando se escuchan muchas voces y no se va a la Escritura, es probable que uno esté creyendo mitos y no las verdades de la palabra de Dios. Después de ver estos mitos, vamos entonces a los primeros principios. Hoy solo vamos a estar viendo unos cuantos principios bíblicos sobre las finanzas y posesiones que todo creyente debe saber. Principios bíblicos sobre finanzas y posesiones que todo creyente, sin excepción de ningún hijo de Dios, debe saber. Por supuesto que lo debería saber un no creyente, pero más importante que cómo manejar las finanzas y las posesiones de un no creyente es que se arrepienta de sus pecados y venga a Jesucristo, ¿verdad? Ahora, una vez somos hijos de Dios y ya damos por sentado que estos principios son para creyentes genuinos, para hombres y mujeres que han entregado su vida al Maestro, estos principios deberían estar presentes en nuestras vidas y en el uso de nuestras finanzas y nuestras posesiones. En primer lugar, la verdad principal que todo creyente debe entender es esta: Dios es el dueño de todo. Dice la palabra del Señor en el Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hermanos, esta verdad, yo creo que todo debería comenzar por aquí. Cuando uno entiende que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitamos en ese mundo, uno va a entender que usted no es el dueño de las cosas. Que usted y yo no somos los dueños de nada. Usted y yo simplemente somos los administradores, donde el dueño nos ha puesto a administrar. Y fíjense cómo este texto nos da esclarecidamente que Dios es el dueño, Él es el amo, Él es el soberano. El problema de mucha gente es que ellos quieren ser los dueños del universo, porque hay una frase que se ha desarrollado en el mundo hoy,
y es que el dinero trae consigo poder, porque el dinero compra esto, porque el dinero compra lo otro, porque el dinero atrae gente. Pero tú y yo sabemos, hermanos, que Dios, nuestro Dios, es el dueño de todas las cosas. Dice el segundo pasaje: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Cuando aquello estaba hablando a su audiencia, estaba dando por sentado a esa audiencia necesitada de la palabra de Dios, de que el oro y la plata, dos materiales preciados, ¿verdad?, que eran reconocidos en las tierras bíblicas y todavía hoy como dos de los principales, ¿verdad?, metales que tiene hoy la humanidad para desarrollar monetariamente en muchas áreas, es la plata y el oro. Y dice, la plata y el oro también es de Él. Hermano, ¿qué tenemos nosotros que no sea de Él? Dios es el dueño de nuestras vidas. Dios es el dueño de nuestro tiempo. Dios es el dueño de nuestras familias. Y esta primera verdad nos va a decir a nosotros algo. Como tú no eres el dueño, tú tienes que cuidar las cosas como lo hace el mismo dueño. Todo lo que tengo hoy debo entender que está en mis manos, pero es de Él. Mucha gente hoy niega a Dios y se aleja de Dios. ¿Por qué causa? Porque sencillamente lo que hacen es que las riquezas y las posesiones se vuelven sus dioses y dejan al dueño de todas las cosas a un lado. Así que esta primera verdad debe ser real en nuestras vidas, debe ser continuada y enseñársela a nuestros hijos. Dios es el dueño de todas las cosas. Segunda gran verdad o segundo gran principio bíblico sobre finanzas y posesiones es: el amor al dinero es raíz de todos los males. Ahora sí, es el amor al dinero raíz de todos los males. Mira lo que dice primera a Timoteo 6 del 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres ¿en qué cosa? En destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando Pablo está escribiendo a Timoteo en esta gran ciudad de Éfeso, que hay muchas iglesias y hay muchos pastores, hay grande multitud de creyentes en esa ciudad, que es una ciudad gentil, ¿verdad? Y está dominada por la idolatría, la adoración que tenían los grecorromanos. Nosotros vamos a ver cómo el Señor mismo le está diciendo, ¿verdad?, por medio de Pablo a Timoteo, que hay muchos que quieren enriquecerse y caen en tentación y lazo. Ahora, el problema aquí no es querer enriquecerse o querer prosperar. Eso es una actitud noble y eso es algo que todo el mundo desea. ¿Quién no desea que sabemos que cuando comenzamos en el matrimonio o a vivir solos en una casa, usted puede comparar su vida hoy, su finanza hoy, y es probable que hoy usted diga: Señor, gracias, porque cuando comenzamos mi esposa y yo, o cuando yo comencé a vivir solo, o cuando hace muchos años atrás yo no tenía casa, yo no tenía nada, y me ha permitido hoy tener un hogar, me ha permitido hoy tener esto, tener aquello. Ahora, el deseo de enriquecerse, el deseo de prosperar es una acción noble en nosotros. El problema son los medios que usamos para llegar a esos fines. Y esta gente de aquí, evidentemente ellos querían enriquecerse, no hay pecado en eso. El problema es que ellos querían enriquecerse de una manera, como lo va a decir más adelante, ellos caen en tentación y lazo. No es que querían enriquecerse con el fruto de su trabajo, no es que querían enriquecerse luchando las cosas, es que querían enriquecerse rompiendo o traspasando los principios de santidad que Dios ha establecido. ¿Cuál es una de las frases que se usa mucho entre los cubanos hoy? Estamos en la lucha. Aquí luchando algo en el trabajo, a ver qué se pega. Tengamos cuidado, hermanos, con luchar algo en el trabajo, a ver qué se pega, porque muchas veces ese pegamento no le agrada a Dios. Y fíjense entonces cómo dice que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Dice, porque raíz. Cuando habla de raíz es la esencia de todos los males, hermano. Nosotros sabemos, el dinero no es pecado, pero sabemos que por amor al dinero, ¿cuánta maldad hay hoy? Sabemos que por amor al dinero, incluso padres pueden matar a los hijos, hijos pueden entregar o matar a sus padres, familias se pueden dividir, ¿verdad? Hijos pueden, ¿verdad?, hasta llegar a no solo a abandonar a sus padres, sino a hacer tantas cosas por
amor al dinero. Y cuando habla de esa idea de la raíz, muchas veces usted ve el árbol, pero la mayoría de las veces no ve la raíz. Y de acuerdo a cuán profunda o cuán fuerte sea la raíz, así de fuerte es el árbol. Usted puede mirar a un cristiano y si las raíces que tiene están todas arraigadas en el dinero, hermano, hemos visto eso tristemente en muchas ocasiones. Cristianos que usted lo vio en algún tiempo de su vida, comenzando siendo fieles a Dios, pero llegó un trabajo y el trabajo trajo otra cosa y empezaron a llegar beneficios, y en algún momento de esa historia, como dice acá, que algunos se extraviaron de la fe, en algún momento de todas esas riquezas, quitaron su mirada de Jesucristo y dejaron que el dueño no siguiera siendo el dueño. Ahora ellos quieren ser los dueños. Hermano, tengamos cuidado con el amor al dinero. No está mal querer prosperar, lo vuelvo a repetir. El problema es que muchos a veces por querer prosperar traspasan los límites que Dios ha dado y comienzan a mentir, y después comienzan a robar, y comienzan a adulterar las cosas, y comienzan a engañar, y comienzan a hacer una serie de cosas porque ellos simplemente quieren prosperar. Y miren, hablaba en estos días con un hermano y me decía: pastor, las bendiciones no es que nos traen maldiciones, evidentemente que no, las bendiciones que vienen del Señor, pero las bendiciones que Dios nos da, si no las sabemos manejar, nos pueden ser tropiezos. Si el Señor le regala a usted la oportunidad de tener una bicicleta, o si el Señor le regala a usted la oportunidad de tener una lavadora nueva que hace todas las cosas, y usted dice: es que yo toda mi vida he lavado con estas manos, ahora tengo la lavadora. Y el día del Señor, el domingo, no viene porque quiere experimentar su lavadora y lavar. Hermano, hay muchos cristianos que cuando comienzan a tener bendiciones materiales, si no están firmes con el Señor, si no están centrados en las verdades de Dios, y saben que eso simplemente son cosas que Dios te permite tener, pero no es el todo del creyente. Muchos cristianos hoy, que un día comenzaron fieles, que un día fueron muy fieles cuando no tenían nada, y Dios les empezó a mirar, a dar muchas cosas, entonces ahora son esos que hasta te miran por encima del hombro. Dios te bendiga, estoy ocupado. Hermano, no tengo tiempo ya para la iglesia. Cristianos que viven en nuestro país, se van a otro país y aquí fueron fieles, y en otros lugares que empezaron a ver todos los beneficios y todas las cosas, se olvidan de Dios. Yo creo al principio que lo que dice la palabra de Dios, que el que es fiel en lo poco, seguirá siendo fiel en lo mucho. Usted puede ser fiel en el mismo desierto o en el mismo palacio de Faraón. Ahí se prueba la fidelidad de nosotros por cómo nos relacionamos con las riquezas o las cosas materiales. Y como dice el mismo apóstol Pablo en este texto, tengamos cuidado, hermanos. Alguien decía que la felicidad no la compra el dinero. Un autor muy famoso decía: pero te da una sensación de estar bien cerca de lo que es la mayor experiencia de la felicidad. Hermanos, usted y yo sabemos que necesitamos dinero, necesitamos posesiones, necesitamos riquezas, eso está claro. El problema está en que esas riquezas o esas posesiones estén en mi bolsillo, pero que no seas tú y no sea yo el que esté en el bolsillo de esas posesiones. Si usted no es fiel en cómo administra lo que Dios le da, es probable que eso le pueda hacer daño. Así que el llamado en este principio es: el amor al dinero es raíz de todos los males. Que nuestro amor esté centrado en Jesucristo, que nuestro compromiso esté con Jesucristo, con el dueño y no con lo que da el dueño, con el rey y no con lo que me permite tener el rey. ¿Alguien dice amén a eso? Tercer principio bíblico sobre las finanzas y posesiones que todo creyente debe saber: no se puede servir a dos señores. Mateo 6:24, un pasaje tan conocido, dice la palabra del Señor: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir.
¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Cuando Cristo está dando esta enseñanza y está hablando que uno no puede servir a dos señores, la palabra que se usa ahí para servir es una palabra que está relacionada con el servicio que hace un esclavo a su amo. En otro contexto lo que está diciendo que nadie puede tener dos amos en su vida. Nadie puede tener dos amos porque serán dos órdenes diferentes, serán mandatos diferentes y en ocasiones eso se puede contradecir. Miren qué interesante es esta verdad del Señor cuando habla del afán, cuando habla del servicio a Dios y a las riquezas. La palabra griega ahí para riquezas es mamón. Y cuando usted busca mamón en la cultura del primer siglo, está muy relacionado con el Dios del dinero. Así que parece ser que lo que hay en la mente de nuestro Señor Jesucristo, cuando le está hablando a estas personas, es: tú no puedes servir a Dios y no puedes servir al Dios del dinero, que era representado por uno de los dioses grecorromanos. Ahora, el Dios del dinero es el que mucha gente hoy quisiera servir siempre. Y cuando se está hablando de esto, hermanos, entendamos que si mi vida le pertenece a Jesucristo, debo tener mucho cuidado en cómo yo administro correctamente lo que Él me permite tener, en cómo yo administro correctamente lo que el Señor me da. ¿Por qué razón? Porque cuando se habla de afanarse, es esa preocupación extrema por las cosas que Dios nos da. Siempre pongo este ejemplo de aquel hermano de la iglesia que venía a todos los servicios a la casa del Señor. Él no faltaba nunca a un culto, lloviera, tronara, relampagueara, lo que fuera. Él venía a la casa del Señor. Un día le regalaron una bicicleta. ¡Qué bueno esa bicicleta! La trabajó, la arregló, la engrasó, la tenía como un pincel. Y un día cayó tremenda tempestad y estaba el fango y todas las cosas. Y no fue a la iglesia. Al día siguiente el pastor le visita y le dice: hermano, ¿qué pasó? Tú siempre has sido fiel, tantos años yendo a la casa del Señor, pase lo que pase. ¿Qué pasó? ¿Estás enfermo? ¿Tienes algo? Y dice: no, pastor, es que la bicicleta es un pincelito y me dio una lástima que se me ensuciara. Hermanos, no vivamos simplemente para tener cosas. Vivamos para Dios y dejemos que esas cosas lleguen sin afanarnos. Miren, si alguien entiende claramente lo que es afanarse por la comida, por el vestir, por las necesidades básicas, somos nosotros. ¿Quién de los que está aquí no ha pasado literalmente miseria? Quizás la gran mayoría, por no decir todo lo que estamos aquí, venimos de una situación, como decía aquel cómico. Hay un cómico en Cuba, creo que es Pánfilo, que él dice: bueno, el currículo de todos los cubanos es el mismo. Fulano de tal viene de una familia humilde que no tenía nada. Hermano, todos nosotros de una manera u otra, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido grande escasez. Quizás muchos hoy pueden decir: hoy tengo esta casa, hoy tengo esto, tengo aquello, no sé, tengo esa bicicleta, tengo el carro, tengo esto. Pero un día, hace mucho tiempo atrás, yo no tenía nada de eso. Y que Dios me haya permitido tener estas cosas no me va a hacer olvidarme del Dios que me ayudó cuando no tenía nada, del Dios que me ayudó con ropa prestada cuando venía al culto. Muchas veces creo que lo he compartido con ustedes. Yo iba al culto con ropa prestada.
con jóvenes del barrio o un primo que vivía atrás de la casa y hacíamos negocios entre nosotros. Yo decía, mira, te voy a dar estos 2 pullovers, pero dame un pantalón. No, yo lo que necesito es que me preste un pantalón, pues no tengo pantalón para ir a la iglesia. O con zapatos rotos. Hermano, cuando uno sirve al Señor, uno nunca va a permitir que las cosas materiales sean estorbos. Cuando nuestro servicio está a los pies de Cristo, usted puede ser fiel en lo poco, pero usted puede ser fiel también en la abundancia. Este gran principio nos enseña que no se puede servir a 2 señores. Es imposible. Es imposible que usted y yo vivamos solamente para servir a Dios, pero a la vez queremos servir a las riquezas. Y cuando se habla de riqueza, la ilustración que se está dando al Dios del dinero, eso es idolatría. ¿Cuántos cristianos por querer hacer más dinero dejan a Dios a un lado? O dejan de venir a la casa del Señor, o dejan tiempo con su familia, o dejan de tener tiempo más en comunión íntima con Dios. Y déjame decirle que de todos los dioses falsos, ese Mamón, el Dios del dinero, es uno de los que más presión hace. Porque cuando usted está siendo fiel al Señor y en su trabajo solo tiene un salario de 100 pesos o de 300, 400 pesos y el otro trabajo te dicen, oye, aquí te vamos a dar $60,000. Usted dice, oye, pero este Dios tienta fuerte. Pero no tendrá tiempo para el Señor, ni tendrá tiempo para tu familia. Y es ahí donde nosotros tenemos que tomar decisiones drásticas. La fidelidad a nuestro Señor no puede ser intervenida por la fidelidad o el servicio hacia el dinero. Así que el cuarto y último principio que quisiera hablar en esta mañana es: la pereza es pecado desagradable ante Dios. Hay veces que estos temas no se toman en las congregaciones y esto hay que tomarlo. Dios detesta la vagancia. Dios detesta la pereza. Y fíjense, en este quisiera compartir algunos pasajes. Primer pasaje está en el sabio proverbista, Proverbios capítulo 6 del 6 al 11, dice: ve a la hormiga, mira la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Aun cuando muchos predicadores dicen que la pobreza es señal de maldición, ese principio no siempre se cumple, porque en este aspecto la pobreza de este hombre es simplemente la señal de su pereza, de no querer trabajar con sus propias manos. Y mire lo que dice Proverbios 21-25: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. No es suficiente con desearlo, es necesario hacerlo. ¿Cuánta gente dice, bueno, ahora sí tengo tremendos deseos de trabajar, pero simplemente no hacen nada? Mire lo que dice este otro proverbio, Proverbios 13:4. Bueno, lo leíamos: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los dirigentes será prosperada. La pereza es algo con lo que hay que luchar, y muchos decimos, no, pastor, yo entendí desde el día en que pude ganar por mis propias manos que el Señor, mi oración siempre fue: Señor, dame fuerza porque quiero ser proveedor. Usted no se da cuenta que aunque todos venimos de familias diferentes, hay a veces un cambio de acuerdo a la familia que uno venga. Quizás usted viene de una familia donde su papá siempre le dijo, hay que luchar lo suyo. Y usted siendo chiquitico, el papá le decía, vamos conmigo. O iban al campo, o vamos conmigo a buscar los mandados y tú vas a coger un asa de la java, o vamos conmigo. Pero hay otros que vienen de familia donde nunca hicieron nada, papá le puso todo, y el momento de hacer esa transposición, ahora pasar a administrar una casa, y dice, he vivido siempre mantenido, ahora ser yo el que mantiene me cuesta. Eso es pereza, hermano. Eso es desagradable ante los ojos del Señor. Mira lo que dice 1 Timoteo. Pablo una vez más le habla a Timoteo sobre gente que hay en las iglesias con esta actitud. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Yo creo que esta definición es bastante agresiva pero directa
con aquellos que no quieren proveer para sus casas. Miren, hermano, yo sé que hay lugares donde se pasa gran necesidad, otros países. Hay otros lugares donde quizás ellos nos pudieran enseñar a nosotros, los cubanos, sobre las necesidades que ellos tienen. Y es verdad. Pero nosotros sabemos las nuestras. Nosotros conocemos muy bien las miserias que hemos pasado. Y nosotros sabemos que incluso en los momentos de mayor dificultad, aún así, Dios nos ha ayudado a proveer. No será mucho, no será en grandes cantidades, pero Dios nos ha ayudado a proveer para nuestros hogares. Así que eso no es justificación para no ser proveedores. Y fíjense cómo Pablo dice: el que no provee para los suyos, mayormente los de su casa. ¿Qué es proveer para su casa? Es tratar de que, oye, a veces nosotros sabemos que están esas frases. Usted está haciendo algo, cualquier cosa allá a la casa y dice: se está acabando el aceite. Usted tiene que salir y buscar el aceite y todas las cosas que hay que para aquí, para allá, que si no sé qué. Y llega con el aceite. Se está acabando el arroz. Oye, ¿por qué no me lo dices juntos? No, porque las cosas todas no se acaban juntas. Una primero, otra después viene la debacle, después viene todo. Oye, ya no hay sal. Pero si acabo de buscar... No, es que se va acabando. Eso. ¿Usted ha sacado alguna vez una cuenta de cuánto dinero usted consume en comida en su casa? Le garantizo, ponga un papel en blanco y antes de empezar a sacar la cuenta, ponga arriba: milagros de Dios. Y después empieza a poner, bueno, la roca ha entrado aquí, lo que se ha cocinado, lo que se ha gastado en comida. Hermano, nosotros vivimos por la misericordia de Dios. Así vive todo cristiano. Pero nosotros entendemos lo que es vivir por la misericordia de Dios. Ahora, la vagancia y el no trabajar, eso lo que trae es necesidad y pobreza. Miren lo que dice este otro pasaje con el cual quisiera terminar, de Pablo, pero ahora a los cristianos de Tesalónica. Dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Qué pasa cuando alguien no come? Su cuerpo, y aquí tenemos médicos, su cuerpo empieza un estado de deterioro y puede incluso llegar a la muerte. Lo que está diciendo Pablo dice: si alguno no quiere trabajar, entonces que tampoco coma. Que es una forma de decir: tienen que trabajar, porque nadie se va a morir. Y dice entonces: porque oímos que algunos de entre vosotros, habían cristianos entre los tesalonicenses, dice, andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Cuando uno no tiene nada que hacer, lo que siempre va a hacer es entrometerse en lo del otro. Cuando uno está ocioso y no tiene que hacer nada, ¿qué es lo que hace? Mira fulano, y se pone entonces a meterse o a entremeterse en lo ajeno. Usted no se ha dado cuenta, hermano, cómo son nuestras calles. Usted a 8 de la mañana, o 7 y cuarto, 7 y media, que es cuando más está la gente yendo para los trabajos, usted ve en las esquinas, pleno luz del día, 10 de la mañana, 7, 8 manganzones hablando y haciendo cuentas. porque... Y usted dice: ¿de qué vive esta gente? Esta gente no trabaja, esta gente no hace nada. ¿De qué viven? Hermano, la pereza es un trabajo muy bien remunerado para algunos en nuestro país. Y eso da tristeza decirlo. Hay muchos que no trabajan, no mueven una pala, no limpian un patio, no hacen nada, pero le entra más dinero que a muchos de nosotros trabajando. Claro que es un dinero ilegal, claro que es un dinero mal habido. Pero fíjense cómo Pablo dice, sino entrometiéndose en lo ajeno, dice: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. Parece ser que estos eran cristianos. Dice: por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. No hay justificaciones para no trabajar. No, que si yo no tengo título de esto, no tengo título de otro. No hay justificaciones, hermano. Claro que aquí hay algunas hermanas que ya están retiradas, pero aún así, estamos hablando de hombres que tenemos que proveer para nuestros hogares. ¿Cuántos en estos días han sacado cuenta y hemos pensado: Señor, siempre nos has ayudado? Pero ¿cuántos en estos días, sinceramente, con todo esto de los salarios y todas estas cosas, han dicho: me parece que voy a tener que buscarme otro trabajo, porque este no me da la cuenta? No da la cuenta. Ni con 4,000, ni 5,000. Eso sonó al principio. Y la escala de 9,000. 9,000. 8,000. Muchos se enfrentaron con estos días
que lo que se decía no estaba correspondiente con lo que se empezó a aplicar. No, porque hubo un cambio, porque ahora no están así, que están así, que están asados. Pero aún así lo que Dios nos manda es a trabajar. Aún así lo que Dios nos ordena es a ser proveedores. Aunque es difícil, aunque estamos en situaciones críticas, pero Dios sigue siendo nuestro Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Así que hasta aquí quisiera solo recordar los principios que hemos visto. Primer principio, Dios es el dueño de todo. Segundo principio, el amor al dinero es raíz de todos los males. Tercer principio, no se puede servir a dos señores. Y cuarto principio que hemos visto hoy, la pereza es pecado desagradable ante Dios. Vamos a orar, hermanos, y pedirle a Dios, porque sabemos que Dios no nos va a dejar solos nunca. ¿Alguien dice amén a eso? Señor, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición. Estamos en tus manos y a pesar de toda la necesidad, escasez, de todas las cuentas, de toda la administración que hay que hacer, confiamos en ti. Danos sabiduría, ayúdanos a ser fieles y agradecidos con el manejo de nuestras finanzas y nuestras posesiones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga.